La primera presentación realizada por Fiorella Castro va a tener un aproximado de 20 minutos para el desarrollo de la misma, lo mismo que la presentación realizada por el doctor Andrés Hoffman. Y para el caso de los comentarios por Vanessa Lainez, más o menos un espacio de 15 minutos. Luego de estos tres momentos, vamos a responder a preguntas que el público realice a través de la plataforma Zoom. Hay un espacio de chat en donde los invito a que ustedes ingresen todas sus preguntas conforme se vayan presentando. Va a haber un equipo que va a estar al tanto de lo que vayan consultando y que van a sistematizar en preguntas que se van a alcanzar a nuestros panelistas. Finalmente va a haber un espacio de 10 minutos en donde van a haber comentarios finales que van a estar a cargo de quien les habla, y le vamos a pedir a Fanny Montellanos, que es la directora ejecutiva del Programa Nacional CUNAMás del Perú, para que cierre el evento. Muy agradecido nuevamente a todos ustedes por su presencia y vamos a iniciar la presentación con Fiorella Castro. Fiorella, te damos el pase. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Te escuchamos fuerte y claro. Listo, buenas tardes. Gracias, Enrique. Voy a compartir la pantalla ahora mismo. Listo. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a presentar la línea basal del piloto del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional CUNAMás. La primera infancia es una ventana de oportunidad única para el desarrollo del ser humano. La evidencia demuestra que los primeros años de vida son de gran relevancia debido a que en esta etapa los niños desarrollan su potencial biológico, cognitivo y social. ¿Por qué es importante la primera infancia? En los últimos años en Perú y en otros países de la región, los programas de desarrollo infantil han adquirido mayor relevancia e importancia dentro de la agenda de la política social. Estos programas pueden impactar de manera positiva en el desarrollo de los niños y niñas y generar beneficios a mediano y largo plazo en salud, educación y aprendizaje y otros aspectos sociales y económicos en la etapa adulta, como la empleabilidad y los niveles de ingreso. Dicho esto, la inversión en el desarrollo infantil temprano resulta ser muy rentable para un país. En Perú, en cuanto a programas o políticas públicas enfocados en desarrollo infantil, tenemos los lineamientos de desarrollo infantil temprano, primero la infancia. Tenemos también el plan sectorial para contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en niños menores de 3 años. Y tenemos en funcionamiento el Programa Nacional CUNAMás, que ofrece dos servicios, el servicio de acompañamiento a familias y el servicio de cuidado diurno. En los lineamientos primero la infancia se han establecido 7 resultados priorizados, los que buscan garantizar el desarrollo infantil de los niños y niñas antes de la concepción hasta los 5 años de edad. Como vemos en el diagrama, los últimos 5 resultados, adecuado estado nutricional, comunicación verbal efectiva, el resultado camina solo de desarrollo motor, la regulación de emociones y comportamientos y la función simbólica, están dentro del ámbito del piloto de mejoras. Cada uno de estos resultados se miden de acuerdo a tramos de edad correspondientes. También tenemos los factores asociados a estos resultados priorizados. Por ejemplo, tenemos el factor asociado de calidad de las interacciones, que está vinculado a más de un resultado priorizado. Por ejemplo, a comunicación verbal efectiva, a regulación de emociones y comportamientos, pero también a función simbólica.
El Programa Nacional Cuna Más es un programa social creado en el 2012, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su objetivo es mejorar el desarrollo infantil de los niños y niñas menores de 3 años que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, a fin de superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Cuna Más tiene principalmente 2 servicios. El primero es el servicio de acompañamiento a familias en zonas rurales, a fin de fortalecer prácticas de cuidado y aprendizaje a las familias con niños y niñas menores de 36 meses y madres gestantes. Por su parte, está también el servicio de cuidado diurno en zonas urbanas y periurbanas, que brinda atención integral en cuanto a nutrición, cuidado de la salud, aprendizaje infantil e infraestructura, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y está a cargo de madres cuidadoras quienes atienden directamente a los niños y niñas en los centros de cuidado infantil. En el año 2015 se realizó un estudio de auditoría por la Contraloría General de la República, del cual se desprendieron recomendaciones para la mejora de la calidad del servicio ofrecido en los centros de cuidado infantil. Asimismo, en el año 2017 se realizó un estudio de evaluación de impacto cuyos resultados resaltaron la existencia de impactos positivos de la asistencia al servicio de cuidado diurno sobre el nivel de desarrollo de los niños y niñas. Dichos estudios motivaron la razón de ser del piloto de mejoras. Es así que en el año 2018 se aprueba el plan y su modificación, y posteriormente a fines de este año arranca la implementación del piloto de mejoras. ¿Cuáles son los objetivos del piloto? El objetivo general del piloto es fortalecer la atención integral de los niños y niñas en los momentos de cuidado y juego a fin de potenciar su desarrollo infantil. La teoría de cambio que se encuentra detrás de esta intervención propone que los impactos sobre el desarrollo infantil operan, por un lado, mediante más y mejores conocimientos, interacciones de calidad, adopción de prácticas de cuidado saludable a cargo de las madres cuidadoras, lo que incluye también mejoras en la calidad del servicio por la reducción del coeficiente de atención de las madres cuidadoras por niño, y por otro lado, mediante la adopción de mejores prácticas de crianza en las mismas familias, lo que a su vez se refleja en mejores oportunidades de juego y aprendizaje para los niños. ¿En qué consistió el piloto? En implementar mejoras a la atención integral del servicio de cuidado diurno en 655 locales, en 36 provincias de las 24 regiones a lo largo del país, durante un periodo de 18 meses. El piloto está compuesto por 4 componentes principalmente. El primero es la reformulación de la capacitación, llamada mentoría, a los actores comunales involucrados en la provisión del servicio, como las madres cuidadoras que atienden directamente a los niños y niñas en los centros de cuidado infantil. Un segundo componente es el acompañamiento familiar a través de visitas domiciliarias a los cuidadores principales de los niños y niñas. En tercer lugar, tenemos la implementación de experiencias de aprendizaje con niños y niñas para potenciar los resultados de desarrollo infantil. Y finalmente, un componente que es la reducción del coeficiente de atención madre cuidadora niño. En suma, la suma de estos 4 componentes se espera lograr, con la suma de estos 4 componentes se espera tener impactos positivos en los resultados de desarrollo infantil temprano. Como vemos en el diagrama, los 3 primeros componentes corresponden al paquete de mejoras estándar que se ofreció a un determinado número de locales, al que llamaremos el grupo de tratamiento de ratio de atención estándar, mientras que llamaremos un grupo de tratamiento de ratio de atención bajo a los locales que recibieron el paquete de mejoras completo, es decir, los 4 componentes.
Esto es importante mencionar porque queremos evaluar cuál de estas dos modalidades es la más costo efectiva para mejorar la calidad del servicio de cuidado diurno. Es decir, se busca determinar en qué medida la implementación del paquete de mejoras con el coeficiente de atención estándar y la inversión asociada a ello puede lograr los resultados esperados o si se necesita mayor inversión para la contratación de más madres cuidadoras y su capacitación respectiva para obtener mejores resultados. De acuerdo con el diseño de la evaluación, el piloto contempla dos mediciones. La primera medición es de la línea de base a fines del 2018 y la segunda es la medición de la línea de seguimiento en el segundo semestre del 2019. Desde octubre del 2018 hasta fines del 2019 se da la implementación del piloto de mejoras. ¿Cómo evaluamos el impacto de las mejoras del piloto? El objetivo del estudio es evaluar el efecto del piloto sobre el nivel de desarrollo de los niños y niñas usuarios del servicio. Para estimar la relación causal entre el piloto y los resultados de interés, el estudio contempla una estrategia de evaluación mixta, que combina una metodología experimental con una metodología cuasi experimental. La primera metodología se basó en la asignación aleatoria de locales del servicio de cuidado diurno entre los grupos de ratio de atención estándar y ratio de atención bajo. Esta metodología permitirá evaluar el impacto de la reducción del coeficiente de atención. En ese sentido, la comparación entre grupos permitirá conocer si la mayor presencia de personal, de madres cuidadoras, por ejemplo, se justifica en términos de los impactos que tiene sobre el nivel de desarrollo de los niños y niñas usuarios del servicio. Por su parte, respecto a la metodología cuasi experimental, esta se basó en una técnica de emparejamiento, en base a un conjunto de características observables a nivel de locales, para seleccionar un grupo de control, un grupo de locales de control. De acuerdo con esta metodología, la comparación entre el grupo de ratio de atención estándar con el grupo de control permitirá conocer el impacto del paquete de mejoras estándar sobre el nivel de desarrollo de los niños y niñas. Mientras que la comparación entre el grupo de ratio de atención bajo y el grupo de control permitirá conocer el impacto del paquete de mejoras completo, ¿no?, incluyendo la reducción del coeficiente de atención. ¿Cómo calculamos el tamaño muestral? Y bien, para ello se realizaron los cálculos de poder estadístico. Los resultados de ello indican que con una muestra de 144 locales en cada grupo de estudio y 6 niños por local, sería posible identificar impactos de 7 puntos porcentuales de reducción en la prevalencia de anemia. Y también impactos como los incrementos en 0.16 desviaciones estándar en el puntaje de comunicación verbal efectiva. El operativo de campo para el levantamiento de la información de línea de base se realizó entre septiembre y diciembre del 2018 y se aplicaron los siguientes instrumentos. En primer lugar, el módulo de desarrollo infantil temprano, módulo DIT, de la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, para recoger información sobre el desarrollo cognitivo, desarrollo motor, comunicación verbal efectiva y regulación de emociones y comportamientos de los niños y niñas. Asimismo, una medición de hemoglobina mediante el carnet de salud en coordinación con el Ministerio de Salud para medir los niveles de hemoglobina de los niños y niñas. Finalmente, la ficha sociodemográfica del hogar, para recoger información sobre ingresos del hogar, acceso a servicios básicos, pobreza según necesidades básicas insatisfechas, empleo, ingreso de la madre y otras características como conocimientos sobre anemia y capacitaciones de prácticas saludables. Aproximadamente el 15% de la muestra original de la evaluación tuvo que ser reemplazada por diversos motivos,
Por ejemplo, porque muchos niños dejaron de asistir al servicio de cuidado diurno o porque otros pasaron del rango de edad de los 36 meses. También porque varias madres no estuvieron dispuestas a participar del estudio. Y también otro grupo de madres no tenía la disponibilidad para participar del estudio por motivos laborales o de viaje. En total se recopiló información de línea de base alrededor de 4.300 niños y niñas, de los cuales 40% pertenecen al rango etario de 12 a 23 meses y el 60% al rango etario de 24 a 36 meses. En suma, la muestra de línea de base corresponde al 89% de la muestra programada. Cabe resaltar que hay en promedio 5 niños de cada rango de edad en los 406 locales de línea de base. A continuación se muestran los resultados de la línea de base para la muestra total. Respecto a las características de la vivienda y hogar, tenemos que un hogar promedio de nuestra muestra está compuesto por 5 miembros, de los cuales 2 se encuentran trabajando. 40% de los jefes de hogar tiene estudios de secundaria completa y 30% tiene estudios de educación superior. De acuerdo con la metodología de las necesidades básicas insatisfechas, el 44% de los hogares de nuestra muestra tendrían la categoría de hogar pobre, mientras que el 56% serían hogares no pobres. Sin embargo, si vemos el reporte de las familias respecto a sus ingresos, el ingreso promedio mensual es de 1.104 soles, lo que significa un ingreso per cápita de 221 soles, lo que los ubica por encima de la línea de pobreza monetaria extrema, pero por debajo de la línea de pobreza monetaria. Respecto de algunas características de las madres, tenemos que en promedio las madres de nuestra muestra tienen 29 años de edad, el 80% tiene pareja, 60% son convivientes y 20% se encuentran casadas. La lengua materna predominante en las madres es el castellano y en segundo lugar es el quechua. En relación con el nivel educativo de las madres, el 33% de ellas culminó la secundaria, mientras que el 36% cuenta con estudios de educación superior. Respecto al indicador de participación laboral, tenemos que casi el 78% de las madres de nuestra muestra se encuentra trabajando y de ellas el 52% percibe un ingreso mensual por debajo de los 500 soles, mientras que el 32% percibe ingresos entre 500 y 1.000 soles, lo equivalente a unos $300 americanos mensuales. En cuanto al nivel de conocimiento de las madres sobre anemia, tenemos resultados poco alentadores. La gran mayoría de las madres, el 81%, declara conocer qué es la anemia infantil y de ellas el 91% identifica los signos y síntomas de la misma, mientras que el 97% conoce qué alimentos son ricos en hierro. Con respecto a las características de los niños y niñas, tenemos que el 49% son niñas, la edad promedio es de 23 meses, el 26% de las madres de los niños y niñas de las muestras presentó anemia durante el embarazo y el 94% de los niños y niñas han recibido lactancia materna por más de 6 meses. En relación con los indicadores de estado nutricional, tenemos el 66% de los niños de la muestra han sido alguna vez diagnosticados con anemia. Y respecto a la prevalencia de anemia, de acuerdo con los tamizajes realizados en los establecimientos de salud, tenemos que la prevalencia de anemia es de 25%, y esto es mayor en los niños, en el grupo de niños más pequeños, de 12 a 23 meses. Respecto al factor asociado de camina solo, es importante disponer de un espacio físico que le permita desplazarse y jugar libremente al niño, sobre todo fuera de peligro. En línea de base tenemos que el 70% de niños y niñas de 13 a 18 meses sí tiene un espacio libre de peligro para su integridad física, cifra cercana a la reportada en la ENDE 2018, donde se tiene el 75% a nivel nacional.
Según esta misma fuente, de acuerdo al reporte de las madres de niñas y niños de 24 a 71 meses de edad, el 51% de ellas no ha ejercido conductas de castigo físico hacia su hijo o hija. En nuestra muestra la cifra es de 57%. Respecto al factor asociado de comunicación verbal efectiva, tenemos que el 64% de niños y niñas de 24 a 36 meses de nuestra muestra participa en las conversaciones con los adultos. Por su parte, los resultados de la ENDES del 2018 muestran que esa cifra cae a 44% de las niños y niños entre 19 y 36 meses de edad. Respecto al factor asociado a función simbólica, tenemos que el 89% de los niños y niñas de 24 a 36 meses de nuestra muestra sí disponen de materiales de juego estructurados y no estructurados. Dicho resultado se asemeja al 87% a nivel nacional reportado por la ENDES del 2018. En cuanto a los indicadores de resultado de desarrollo infantil temprano, tenemos que en línea con los lineamientos, primero la infancia, se define la comunicación verbal efectiva como la capacidad de los niños y niñas para expresar lo que conocen, lo que sienten y piensan en su propia lengua, en su lengua materna, ¿no? Al respecto se encuentra que el porcentaje de niños y niñas de 24 a 36 meses con comunicación verbal efectiva es de 53%. Asimismo, un hito importante en la trayectoria del desarrollo cognitivo de los niños y niñas es su capacidad para representar sus vivencias y evocar en su mente objetos que no estén presentes u acontecimientos pasados. Como se puede ver en el gráfico, el porcentaje de niños y niñas de 24 a 36 meses que sí logra representar sus vivencias a través del juego y el dibujo es de 49% en la muestra total. Este resultado es alentador, porque si lo comparamos con lo reportado en la ENDES del 2018, esto llega al 42% a nivel nacional, siendo mayor en las zonas urbanas que en las rurales. Como vemos en el siguiente cuadro, al comparar los grupos de tratamiento, en general no se muestran diferencias significativas, particularmente como era de esperar con la asignación aleatoria de los locales de los grupos de ratio de atención estándar y ratio de atención bajo, no encontramos diferencias significativas. Asimismo, a nivel de las covariables, las características a nivel de hogar, de vivienda, de las madres y de los mismos niños y niñas, no se han encontrado muchas diferencias significativas. Finalmente, bajo el piloto se implementaron mejoras en el servicio de cuidado diurno con el objetivo de mejorar, de potenciar los niveles de desarrollo infantil de los niños y niñas usuarios del servicio. Los resultados del estudio de línea de base nos han permitido caracterizar a los hogares de los usuarios del servicio que forman parte de la muestra de evaluación del piloto. Esta información será útil para la posterior evaluación de impacto. Las muestras de tratados y controles parecen estar bien balanceadas en la mayoría de las variables del resultado final, con excepción de los indicadores de los resultados 3 y 5, el porcentaje de niños y niñas sin anemia y de desarrollo motor. Respecto a las covariables, se observa que la muestra de evaluación está balanceada en la mayoría de los indicadores, como lo mencionamos, aunque se observa algunas diferencias estadísticamente significativas en algunas características de vivienda, hogar, características de la madre y de los niños y niñas. Estas diferencias observadas en las covariables en línea de base deberán ser incorporadas en el análisis de evaluación de impacto para reducir el potencial sesgo de selección en las estimaciones. Muchas gracias por su atención. La primera infancia es una ventana de oportunidad única para el desarrollo del ser humano. Fiorella, muchas gracias. Damos el pase ahora al doctor Andrés Hochman, quien tendrá 20 minutos para su presentación. Andrés, todo tuyo. De Zoom. Deme un segundo.
¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Sí, vemos la pantalla. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. Esta es una presentación que tiene tres componentes. La verdad es que puede que los tres componentes sean un poco dispersos entre sí, pero todo apunta desde lo general a lo particular, al mismo ámbito. La idea es partir entregando un contexto de lo que se ha descubierto en evidencia internacional respecto a primera infancia, hacer un resumen rápido de los principales hallazgos, después hablar brevemente del contexto latinoamericano y finalmente presentar un estudio que realizamos con una colega en Nicaragua. La presentación sobre la evidencia a nivel mundial debería servir para ilustrar algunos de los puntos que me gustaría después comentarles respecto al estudio que están haciendo. Entonces, comencemos por eso. Primera evidencia internacional. Y aquí me baso en un capítulo de un libro que escribimos junto al profesor James Heckman, que como ustedes conocerán, es uno de los principales economistas que ha trabajado en los temas de primera infancia. En este estudio nosotros hicimos una recopilación de lo que se sabía en términos de evidencia internacional sobre este tipo de programas, y aquí hay 6 como grandes lecciones que yo extraje que pensé que podrían ser útiles para esta conversación. Entonces voy a ir a través de cada una de ellas, más detalladamente después, pero déjenme enunciarlas rápidamente. Primero, y como dijo Fiorella, varias de estas cosas dijo Fiorella, el ambiente durante la infancia tiene consecuencias en la vida adulta. Segundo, los distintos programas de cuidado infantil tienen una gran heterogeneidad en resultados, y yo voy a mencionar algunas de las razones por las cuales tienen esa heterogeneidad. Tercero, los programas se caracterizan, especialmente los de mejor calidad, por fuertes impactos iniciales, después una desaparición de algunos de esos impactos en el mediano plazo, y después lo que se llama un resurgimiento de esos impactos en la vida adulta en variables más sustantivas. Entonces yo les voy a contar un poco por qué se cree que esto sucede de esa manera. Y finalmente voy a apuntar a algo que Fiorella mencionó, rápidamente, que es la alta rentabilidad social de los programas de infancia. Entonces les voy a mostrar un poco unas estadísticas al respecto. Entonces, el primer punto es que el ambiente durante la infancia tiene consecuencias en la vida adulta. Yo les voy a mostrar esto en el caso de intervenciones de educación preescolar, que es nuestro tema, pero en términos generales esto se descubrió primeramente con temas de salud, ¿cierto? Se empezó a ver durante el siglo XX que ciertos factores presentaban riesgos para el desarrollo infantil durante el embarazo, en algunos casos, y durante la infancia en otros casos. Entonces, se descubrió, por ejemplo, la importancia del síndrome de rubiola congénita, se descubrió que fármacos que se recomendaban en algún momento para el embarazo, como el thalidomide, podían generar graves daños a los niños en su vida adulta. Se descubrió, sistematizó y se ordenaron las características del síndrome de alcohol fetal, y además algunos estudios modernos han mostrado que la desnutrición durante la primera infancia tiene consecuencias graves en la vida adulta en términos de variables que podrían parecer insospechadas, pero claramente sustantivas para la vida adulta, como la oferta laboral, los ingresos y otras, ¿cierto? Y ahí hay algunos estudios que estoy citando para respaldar esto. Entonces, pequeños detalles o cambios en el ambiente durante la infancia pueden tener consecuencias sustantivas en la vida adulta. Segundo, los programas de cuidado infantil y de educación infantil tienen una fuerte heterogeneidad en resultados. Es bastante variable. Van desde resultados negativos hasta resultados muy positivos. En general, se ha encontrado, y en el capítulo que yo les mencioné antes, sistematizamos esta evidencia, se ha encontrado que, bueno, naturalmente, mientras los programas son de más alta calidad, digamos más formales, programas en centro, acostumbran a tener mayores resultados. Segundo, cuando los programas están enfocados a niños más vulnerables, mientras más alto sea el nivel de vulnerabilidad, los resultados en general son mejores. Esto es un hallazgo muy robusto en la literatura que ha aparecido en los últimos tiempos. Y un tercer hallazgo es que, en general, estos programas tienen mayores impactos cuando tienen escasos sustitutos.
cosa que podría parecer natural, pero déjenme mostrarles algunos ejemplos cuantitativos más adelante. Entonces, para hacer como un zoom en estas tres cosas, bueno, en el primero tengo la mala noticia, pero también la buena noticia, de que hay bastante poca evidencia al respecto. Entonces, la evidencia que ustedes están recogiendo en este programa probablemente va a tener un lugar distinguido dentro de lo que sabemos acerca de la calidad de los programas. Es difícil encontrar evaluaciones rigurosas de la calidad de los programas. Respecto al tema de la vulnerabilidad de los niños, fíjense en este gráfico que muestra en el eje Y, muestra los ingresos, ¿sí? Los impactos en ingresos. Y en el eje X muestra los cuantiles, los cuantiles de ingreso final de los niños. Entonces, los niños que están en los hogares más ricos, que están en los hogares cercanos al cuantil 100, muestran efectos que son negativos. Si se fijan, acá hay un 0. No sé si es que se alcanza a ver cuando lo destaco, pero hay un 0 aquí. Ese 0 implica que para los hogares que están más abajo de esto, los impactos son negativos, y para los hogares que están más arriba de esto, los hogares son positivos. Entonces aquí vemos que los hogares, digamos, de mediano y bajo ingreso, bueno, esto es Noruega, entonces en general los hogares son de más ingresos, pero los hogares de bajos y medianos ingresos tienen impactos más positivos, los hogares de alto ingreso, hogares más negativos. Segundo, los programas sustitutos. Para la misma base de datos y para el mismo programa, que es la base de datos experimental del programa Head Start, estas tres estimaciones, Ludwig y Phillips con otra metodología, y Klein and Walters, relativamente de magnitudes muy distintas, 0.13 desviaciones estándar, 0.19 desviaciones estándar y 0.35 desviaciones estándar. La diferencia es cuál es el contrafactual. En el primero, el contrafactual es todo lo que no sea el programa Head Start. En el último, el de 0.35, el contrafactual, digamos el escenario que es lo que habría pasado si no hubieran asistido a Head Start, es la comparación con quienes habrían quedado en su hogar. Eso requiere una metodología econométrica bastante sofisticada para calcularlo, pero es importante en términos de política notar que el impacto estimado en ese caso es mucho mayor. Después, sobre la trayectoria de los impactos. Primero, impactos iniciales, impactos de mediano plazo, impactos de largo plazo. En términos de los impactos iniciales, típicamente los programas más exitosos tienen impacto en múltiples dimensiones. Yo esperaría que el programa que nos están presentando tenga efectivamente impactos en múltiples dimensiones, en habilidades cognitivas, digamos, intelectuales, habilidades socioemocionales. Lo que uno podría considerar inversiones parentales. Esa es la forma que denominamos ese término en economía y que se denomina en biología también, pero en el fondo es cuánto tiempo pasan las familias y la dedicación que tienen las familias con los niños. Y finalmente en participación laboral femenina. Entonces, los impactos iniciales típicamente son relativamente altos en estos ámbitos, pero posteriormente tiende a haber, en particular en habilidades cognitivas y en tests, una disminución de los impactos, un cierre de los impactos. Eso se llama fade out. Yo tengo un paper respecto a este tema que en el fondo muestra que el fade out se debe sustantivamente a que los niños que no obtuvieron habilidades cognitivas mejoradas durante la etapa preescolar son capaces de obtener algunas de esas habilidades durante la escuela. Por eso se cierra la diferencia entre un grupo de tratamiento y un grupo de control. Se cierran los impactos de los programas. Pero esto solamente es en el área de habilidades cognitivas. Y se cree que los impactos en habilidades socioemocionales o no cognitivas son muy duraderos. Y se cree, en parte, porque, como ustedes pueden ver en esta tabla, generan tremendos impactos muy sustantivos. Los programas de infancia generan impactos muy sustantivos en habilidades en la vida adulta. Entonces, fíjense en esta tabla en que muestra algunos impactos del programa quizás más famoso evaluado de primera infancia, que es el Perry Preschool Program, un programa que fue hecho en Michigan en los años 60 y que ha sido seguido durante 50 años hasta ahora. Es un experimento de una muy alta importancia en términos de lo que sabemos respecto a programas de educación en general y quizás incluso programas sociales. Este programa tuvo impactos en terminar la escuela,
a edad de 19 años de 56 puntos porcentuales para mujeres, lo que es realmente increíble, ¿no? En términos de ingresos mensuales, edad 27, en 0.75 miles de dólares, digamos 750 dólares mayores de ingresos mensuales para las mujeres, casi $1.000 mensuales para los hombres, una mucho menor probabilidad de estar sin trabajo, un mucho menor número de arrestos para hombres y mujeres. O sea, impactos realmente dramáticos en la vida adulta, y creemos que esos impactos son generados fundamentalmente a través de habilidades socioemocionales. En términos de... y el otro punto que mencionó Fiorella, y esto no voy a ir mucho en el detalle por un tema de tiempo, es que estos programas tienen un alto nivel de rentabilidad. Sumados todos esos impactos que vimos del programa Perry Preschool Program, que es la primera columna, y el programa Abecedarian, que es otro programa también histórico, importante, de primera infancia, que es la segunda columna, se ha estimado tasas de rentabilidad social de estos programas, en términos de tasa de beneficios a costo, que son aproximadamente de 7, 8, 10 dólares de ganancia por dólar invertido. Este es un número muy famoso, en parte porque el presidente Barack Obama lo citó cuando estaba haciendo el discurso más importante del año, el discurso de State of the Union, lo citó como evidencia de la importancia de los programas de educación temprana. Estas cifras del programa Abecedarian son un poco antiguas, pero ahora se han encontrado nuevos impactos, con lo que genera aún mayor, una tasa aún mayor de beneficios sobre costos. Y este gráfico, bueno, es un poco inentendible, la verdad, este gráfico, pero lo que muestra es que en el eje de las Y muestra el valor social de los fondos públicos invertidos en muchos distintos programas sociales, ¿cierto? Acá hay muchos programas, hay más de 100 programas que están en este gráfico. Este es un trabajo increíble del año 2020 que acaba de salir. Y en el eje el eje X, en el eje de abajo, está la edad de los beneficiarios de todos estos programas. Y lo que podemos ver es que claramente se acumulan todas las rentabilidades sociales más altas cuando los programas sociales son enfocados a los niños de menor edad. Entonces, en el fondo, programas entre edad 0 y 20 tienden a tener altísimas rentabilidades sociales, mientras que los programas sociales enfocados a personas de edad más adulta en general tienden a tener rentabilidades sociales que son menores. Entonces, esto es un argumento muy fuerte para invertir en la infancia. Bueno, eso. Ahora algunos datos de contexto sobre infancia en Latinoamérica. Yo les voy a pedir disculpas de antemano porque algunos de estos datos pueden estar obsoletos ya. Estos son sacados fundamentalmente de un informe del BID de 2015. Y elegí las tablas donde aparece Perú para que fuera más interesante para esta presentación. Entonces, como para ponernos en contexto de la situación. En términos de bajo peso al nacer, vemos que Perú aparece solamente con un 6,9% de niños con bajo peso al nacer, que es un número que es bastante bueno para el contexto general latinoamericano. En términos de la lactancia materna exclusiva, aparece Perú con un 67% de lactancia materna exclusiva, lo que también está muy bien en el contexto, en el concierto latinoamericano en general. En términos de lectura, vemos que aproximadamente, por ejemplo, para hogares donde el jefe de hogar tiene educación primaria incompleta o menos, en Perú nacionalmente alrededor del 40% de los niños leen libros o miran libros al menos. Eso también dentro del contexto latinoamericano no es un mal número. Hay varios que tienen números bastante más bajos. Hay algunos que tienen números un poco mejores en realidad. Pero hay una diferencia bastante dramática con el área rural, donde solamente el 17% de los niños leen libros o miran a libros en hogares que tienen estas características, ¿sí? En los hogares más desaventajados. Entonces eso es algo que es importante que programas como este podrían apoyar. Esto me lo voy a saltar porque requeriría explicar un poco el instrumento y estamos un poco faltos de tiempo. Y en términos de cobertura de educación preescolar, esto es un gráfico que hice yo mismo con una de mis estudiantes, así que espero que esté correcto, pero por favor díganme si es que no lo está. Este es un gráfico que
compara las coberturas en distintos países latinoamericanos de educación preescolar entre el 97 y el 2015 en base a las encuestas de hogares de los distintos países. Entonces aparece Perú en una situación muy cercana a Argentina y Brasil, quizás un poquito más bajo que Uruguay, con alrededor de 66-65% de cobertura en educación preescolar en el año 2015 para niños de 3 y 4 años de edad. Eso, entonces esos son los dos elementos de contexto fundamentales que queríamos alcanzar a cubrir. Ahora, en términos de el estudio en particular que les quería mostrar, es un estudio que hicimos en Nicaragua con una colega, Florencia López Bo, que es una colega que trabaja en el BID, y estudiamos un programa bastante similar al que están estudiando ustedes, un programa en Nicaragua en el cual se entregaron centros a barrios, centros de educación inicial a barrios, y nosotros calculamos el impacto de esos centros tanto en el desarrollo de los niños como en la oferta laboral femenina. Entonces déjenme contarles un poco de eso. No sé, José Enrique o Fiorella, no sé cuánto tiempo me queda. Tenemos alrededor de 7 minutos. Ok, entonces déjenme mostrarles lo más fundamental. Este programa se llama Programa Urbano de Bienestar para la Niñez en Extrema Pobreza. Su objetivo es mejorar el nivel de desarrollo de los niños viviendo en estas condiciones. Algo interesante es que vamos a encontrar impactos bastante fuertes en participación laboral femenina, que no estaban necesariamente dentro de los objetivos iniciales del programa, pero que es una muy buena noticia. Y es una evaluación experimental, una de las primeras evaluaciones experimentales de un programa público de cuidado infantil y en un país en desarrollo, así que esto le da una cierta importancia. Y fundamentalmente el programa era acceso a centros infantiles comunitarios, que operaban por mediodía, 5 días a la semana, y cubrían niños entre 0 y 4 años. El programa fue asignado a nivel de barrio urbano, era solamente en áreas urbanas, y hubo 2 unidades de evaluación, algunos barrios que recibieron centros construidos y otros barrios que no recibieron centros y que formaron un grupo de comparación o control. Entonces había 39 de estos vecindarios, de los cuales 20 obtuvieron centros y 19 no. Este gráfico muestra a través de las distintas fechas, que es lo que está en el eje X, muestra cuántos centros hubo en operación durante el programa. Las primeras 2 líneas rojas muestran el inicio de la encuesta que nosotros realizamos, las últimas 2 líneas rojas muestran el final de la encuesta que nosotros realizamos, y toda esta brecha intermedia son 2 años en el fondo, en los cuales los centros de los barrios del grupo de tratamiento tuvieron los barrios de tratamiento tuvieron acceso a centros y los barrios de control prácticamente no tuvieron acceso a centros. Un poco al final, pero en general mucho menos que los grupos de tratamiento. Como nada es perfecto cuando uno hace ciencias sociales, ¿cierto? Nada resulta totalmente como uno querría. Por supuesto que hay mucho traslape, ¿verdad? Entonces hay niños en unidades, en barrios de control, que accedieron al programa, y hay niños en barrios de tratamiento que no accedieron al programa. Eso es natural. Pero en este gráfico mostramos que hay una diferencia fuerte en los niveles de participación entre los barrios de control y los barrios de tratamiento, ¿cierto? En los barrios de control, aproximadamente el 80% de los niños no participó. En los barrios de tratamiento, aproximadamente el 75% de los niños sí participó. Entonces tenemos una diferencia bien sustantiva ahí en participación que permite que la evaluación se pueda hacer bien. Aquí hay algunas características de la muestra, déjenme saltarme esto, las características de los datos que recogimos, tampoco creo que es tan esencial. Quizás lo más sustantivo es ir a los resultados, así que puedo ir ahí desde ya. Entonces contarles fundamentalmente que, disculpen que la lámina está en inglés, pero déjenme contarles, esto es Denver Social, que es un instrumento de desarrollo infantil de alta calidad en su dimensión social personal, ¿sí? Entonces, mide estas habilidades, y lo que nosotros encontramos al usar la aleatorización como nuestro instrumento fundamental de evaluación, es que encontramos, no sé si se ve ahí lo que estoy marcando, pero es un beta asociado a 0.38 desviaciones estándar de impacto. Es un impacto relativamente considerable, o sea, en programas de extremadamente alta calidad, hechos prácticamente en laboratorio, uno puede encontrar impactos más fuertes que esto, pero digamos que dentro de la literatura es un impacto
bastante fuerte y es claramente significativo. Además es robusto a distintas especificaciones que nosotros usamos para hacer esta estimación. Por otro lado, no encontramos impacto en el área del lenguaje de este mismo test de desarrollo, que es un área que frecuentemente se encuentran impactos en este tipo de programas, entonces fue un poco decepcionante no encontrar. También buscamos en inversiones parentales. Este índice de inversiones parentales tiene que ver fundamentalmente con las horas que los padres y las madres pasan con los niños y niñas en el hogar, y tampoco encontramos impacto en inversiones parentales. No encontramos que el comportamiento de las familias cambiara considerablemente, pero sí encontramos un impacto bastante considerable en participación laboral femenina, lo que fue una muy buena noticia. Si ustedes ven acá, el beta asociado al uso de la aleatorización como nuestro instrumento de evaluación es 0.12, lo que significa que comparando los barrios donde hubo programa y los barrios que no hubo programa, estimamos que hay un impacto en 12 puntos de participación laboral femenina, que evidentemente es muy sustantivo. De hecho, es tan sustantivo, y esto no lo tengo en la presentación de forma explícita, pero es tan sustantivo que solamente con eso alcanza para pagar los costos del programa completo, o sea, los beneficios sociales que se generaron en el fondo durante los 2 años de implementación del programa en términos de participación laboral femenina fueron tan fuertes que solo con eso alcanza para pagar los costos del programa, que hay que decirlo, eran muy bajitos, porque se pagaban salarios relativamente bajos, era un programa que no era un programa que uno podría describir como de alta calidad, probablemente. Entonces, eso es el estudio, es una evaluación experimental de un programa importante, porque es un programa público de infancia temprana a relativamente gran escala en Nicaragua. Encontramos efectos positivos en desarrollo socioemocional y en trabajo maternal, cosa que es consistente con la literatura. Nos faltó encontrar impactos en lenguaje. En este caso no existían, y además las estimaciones que hacemos son robustas a una gran variedad de especificaciones distintas que probamos. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación también, Andrés. Le damos el pase a Vanessa para los comentarios. Vanessa, tenemos 15 minutos para los comentarios antes de pasar a las preguntas del público. Ya, muchas gracias, Enrique. Bueno, muy interesantes las presentaciones. Algunas de las cosas que han venido mencionando también las tenía yo apuntadas aquí para comentarles. Y es que yo creo que hoy en día no hay ninguna duda, ¿no?, en que el desarrollo, un adecuado desarrollo infantil temprano tiene un efecto directo sobre la salud, el bienestar y la productividad, ¿no?, a futuro. Y creo que estamos en un contexto bueno porque, como mencionabas tú, Enrique, al principio, bueno, por ahora hay un compromiso político que parece que se mantiene, ¿no?, y que está siendo sostenible, al menos en la región. Seguimos sumando algunos altos y bajos en algunos lugares, pero seguimos adelante con el compromiso político. Y es un compromiso político muy bien estructurado y que viene acompañado de los recursos necesarios, ¿no?, como tenemos en el país el presupuesto por resultados. Así que por ese lado podríamos decir que podemos seguir sumando, ¿no? En efecto, el tema de los servicios de cuidado infantil es un tema que va más allá simplemente del niño, ¿no?, sino, como venía mencionando Andrés, los servicios de cuidado tienen un efecto directo sobre también el aumento del empleo, por ejemplo, femenino, ¿no?, que se da, creo que hay un caso de Colombia donde se llegó a registrar incluso entre el 12 y el 37%, dependiendo de las zonas, ¿no? Y esto tiene consecuencias, como decía, no solo en el cuidado infantil, sino que además los servicios de cuidado diurno promueven la igualdad y tienen un efecto directo sobre cómo se equilibran los roles de género, ¿no?, dentro de la familia. Así que los beneficios son contundentes a nivel, en el plano social, ¿no?
Otra de las cuestiones que nos podemos plantear es a lo mejor si es importante medir desarrollo infantil temprano. Quizás solo con los indicadores de pobreza podríamos encontrar datos significativos, pero no, o sea, nos damos cuenta de que si nos quedáramos probablemente solo con los datos de pobreza, de repente llegaríamos como muy lejos a evaluar el estado nutricional, ¿no? Pero no vamos a entrar a evaluar dimensiones más complejas como puede ser el desarrollo cognitivo, el lenguaje, resultados relacionados a lo socioemocional y a los elementos motores, ¿no? Del desarrollo. Entonces, bueno, es necesario, ¿no? Medir desarrollo infantil temprano. Es complejo, ¿no? Porque muchas veces encontramos variables un poco desequilibradas, ¿no? De repente, claro, debido a la política en los últimos años, al menos en Perú, se ha metido mucha fuerza en el tema nutricional y vemos, como exponía Fiorella al principio, de que los resultados son mucho mejores en ese campo. De repente también es algo mucho más concreto, ¿no? Pedirle a una mamá que le dé suplemento de vitaminas o el sulfato ferroso, es mucho más específico que hablarle de función simbólica, ¿no? Entonces, a pesar de eso, los datos yo creo que rompen muchas de las creencias que se creían, ¿no? Porque casi todas las mamás declaran que conocen qué es la anemia, casi todas, ¿no? Había, creo que estaba rozando el 80%, si no recuerdo mal, declaran que conocen lo que es anemia, que conocen las consecuencias y que saben cómo abordarlo. Incluso en el informe aparece, saben cuáles son los alimentos que son ricos en hierro. Entonces, ¿qué puede estar pasando, no? De repente no estamos viendo o no sabemos explicar bien a la población qué significa, ¿no? Toda la dimensión de desarrollo infantil temprano. A veces lo que nos pasa es que abordamos temáticas, como nos ha pasado con el tema de anemia, independientes, y no nos damos cuenta de que el niño es un todo, ¿no? Es una mirada integral lo que necesitamos, y quizás nuestro mensaje no está siendo integral, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Poder transmitir esa idea. Como vemos, y retomando un poco el tema de los servicios de cuidado diurno, quizás no, si nos ponemos a pensar en términos de rentabilidad, podríamos decir que el servicio de visita familiar, de visitas domiciliarias, es mucho más rentable en términos de aprendizaje familiar, tiene menos costo, las familias aprenden más rápido, ¿no? Pero también podemos ver que los efectos de los servicios de cuidado diurno sí tienen mayores efectos, como decíamos, a nivel social y económico y de organización del país, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en Cunamás sí se ha venido produciendo como una evolución del servicio. Si empezamos a pensar los servicios de Guaguaguasi, al principio los niños no tenían tan buenos resultados, por ejemplo, en lo que es desarrollo socioemocional o habilidades, ¿no? Cognitivas. Entonces, en el módulo de servicio de cuidado diurno de Cunamás sí se introdujo ya intervenciones pedagógicas, ¿no? Más pensadas en el tema pedagógico, que han ido, que se puede ir sumando y tener un resultado positivo más allá de solo a lo mejor el estado nutricional. Y se han mejorado los resultados, pero a mí me parece que todavía nos queda algo pendiente y es algo muy difícil, ¿no? Por ejemplo, si vemos algunos resultados como camina solo, función simbólica, incluso lenguaje, nos empiezan a faltar algunas cositas, y es el tema de, claro que decíamos, es muy difícil medir calidad. Sí es difícil medir calidad, pero de repente tenemos que empezar a plantearnos cómo podemos medir calidad de la mejor manera, y también entrar a medir interacciones, ¿no? Interacciones responsivas, porque finalmente vemos cómo son esa calidad de esa interacción la que finalmente nos va a dar un efecto mayor a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Si vemos los esquemas de los diferentes resultados que componen los 7 resultados de los lineamientos de primero en la infancia, en casi todos está el estado nutricional como punto de partida, ¿no? Para una buena salud física del niño, ¿no? Pero también necesitamos cubrir lo que es la salud mental, la salud emocional, la autorregulación de emociones, y todo eso lo vamos a conseguir finalmente pudiendo medir lo que es calidad de la interacción.
Yo tenía aquí un grafiquito que les quería mostrar a modo de ejemplo. Creo que puedo compartir, sí. Que son algunos de los determinantes biológicos y sociales, ¿no?, que se tiene del ser humano. Entonces, nos podemos dar cuenta, bueno, está en inglés, disculpen por eso, pero más o menos si nos damos cuenta del gráfico, vamos que claro, tenemos ciertos condicionantes que pueden ser genéticos, pero luego nos damos cuenta de la gran variedad de determinantes sociales que a lo mejor ya se nos escapan de las manos y que tienen una relación directa, ¿no?, con el desarrollo del niño. Y sobre todo es, no solo en el niño, sino si ya vamos a ver la calidad de la interacción, vamos a tener una relación directa también en cómo se da esa relación entre el adulto y el niño, sea madre, padre o cuidador, ¿no? Por ejemplo, en los mismos servicios de cuidado diurno, ¿cuál es esa interacción que se da? Yo a veces pongo de ejemplo que vamos a visitar los servicios y simplemente con observación, uno se queda mirando un ratito a lo mejor desde fuera y se puede dar cuenta de cómo es la calidad de esa interacción, ¿no? A mí me ha pasado a veces llegar a servicios donde la cuidadora a lo mejor está cantando y el niño está como o asustado o no sabe, o sea, se nota que no hay esa conexión. Sin embargo, cuando hay la conexión, el niño sigue a la cuidadora, o sea, es algo habitual, no es algo que se ha preparado a lo mejor en el momento para la visita de evaluación, sino que se nota. Entonces, pero ¿cómo recogemos ese dato? Creo que es importante ponernos a pensar cómo podemos hacer que ese dato sea algo concreto y que podamos llevar y podamos registrar y combinarlo con todas el resto de resultados que podemos recoger alrededor del niño para que ese dato o esa información o data que consigamos del niño sea lo más completa posible, ¿no? Como vemos ahí, tanto en la parte de la etapa gestacional como en los primeros años y en la infancia temprana, el tema ya no solo de salud y nutrición, sino también de cómo, por ejemplo, la disponibilidad emocional de la madre, o el tema de violencia, o el entorno inmediato, ¿no?, ya físico, sí tiene un impacto directo sobre el desarrollo del niño, ¿no? Era simplemente a modo de ejemplo para que podamos ver lo complejo que puede llegar a ser medir desarrollo infantil temprano, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál podría ser la tendencia? La tendencia sería, por un lado, tener esta información que, como hemos recogido, está reportada por el mismo cuidador, pero creo que deberíamos poder cruzar esa data con otros datos específicos, ¿no?, de evaluación ya de los efectos de los programas y de las intervenciones sobre el niño, ¿no? Quedándonos solo con la parte de reportes del cuidador, quizás vamos a tener información, pero no completa, si es que no la completamos con una observación directa sobre el niño y sobre el cuidador. Bueno, hasta ahí más o menos quería comentar. Creo que no me he pasado, ¿no?, en mi tiempo. Vanessa, no te has pasado de tiempo. Muchas gracias por los comentarios. Recordemos a todo el público que está conectado en esta sesión Zoom que tenemos el espacio de chat para poder realizar preguntas. Voy a leer las preguntas para Fiorella y preguntas para Andrés. Si solo un tiempo adicional para poder hacer algunas preguntas, si no, lo que haremos es recogerlas y en los links en donde estará colgada, esta sesión, abriremos un espacio para poder responder esas preguntas. Ok, para Fiorella, dice, respecto a la determinación de la muestra, ¿cómo fue el proceso para definir la intervención en 144 locales en cada grupo de estudio y el número total de niños y niñas? ¿Cuál sería la opinión de la experiencia de Nicaragua? Segunda pregunta, dice, ¿en qué otros indicadores de resultado se espera lograr impactos?
principales características de la intervención en Nicaragua que podrían estar detrás del logro de dichos resultados. ¿Okay? La segunda pregunta dice, ¿se identificaron impactos diferenciados por género o edad de los niños? Tercera pregunta, si bien se encontraron impactos positivos de intervención en la participación laboral de las madres, ¿cómo se puede interpretar que la calidad del servicio es importante para los impactos a nivel del niño, pero no a nivel de la madre? Okay. ¿Me confirman si las 5 preguntas se escuchan claramente o si necesito leer alguna de ellas nuevamente? Yo estoy bien. Se escucha bien, Enrique, gracias. ¿Partes tú, Fiorella? Sí, respondiendo a la primera pregunta, para el tamaño de la muestra se calculó una correlación intraclúster de 0.09 para el indicador de tamizaje de anemia, con la información de los usuarios del servicio de cuidado diurno del año 2017. Y por otro lado, se calculó la correlación intraclúster de 0.13 para un indicador de comunicación verbal efectiva, sacada del módulo DIT, del módulo de desarrollo infantil temprano de la encuesta ENDES, que se viene aplicando a nivel nacional desde el año 2015. Asumiendo valores para poder estadístico de 80%, un nivel de significancia de 5%, con los valores de las correlaciones intraclúster que mencionamos, los resultados de este cálculo de poder estadístico indican que con una muestra de 144 locales en cada grupo de estudio, es decir, dentro del grupo de tratamiento de ratio, del coeficiente de atención estándar, 144 locales dentro del grupo de tratamiento del coeficiente de atención bajo o mejorado, y 144 locales en el grupo de control, los locales que estén fuera del ámbito del piloto. Entonces, con ello se identificó que se podían identificar impactos de 7 puntos porcentuales, ¿no?, de reducción en la prevalencia de la anemia. Y también incrementos de 0.16 desviaciones estándar en el puntaje de comunicación verbal efectiva. Entonces serían una muestra de 432 locales de acuerdo a ese cálculo, que implicaban el recojo de información de 2.500 niños aproximadamente, ¿no? En coordinación con el programa CUNAMás, se vio conveniente concentrar la evaluación en el rango etario de 12 a 36 meses, porque es en este rango etario donde los niños y niñas permanecen más tiempo en el servicio. Entonces, asimismo también, de acuerdo, dado los indicadores de resultado final de desarrollo infantil, ellos se miden de acuerdo a tramos de edad. Entonces, también por ello se consideró pertinente estratificar la muestra de 12 a 23 meses de edad y de 24 a 36 meses. Debido a ello, el tamaño muestral para la evaluación se quedó delimitado, ¿no?, por 2.592 niños del rango de 12 a 23 meses y 2.592 niños del rango 24 a 36 meses, haciendo un total aprox de 5.184 niños y niñas. Y con respecto a la segunda pregunta sobre en qué otros indicadores de resultados se mediría el efecto de la intervención, es básicamente en indicadores a nivel de resultado intermedio, los indicadores que están relacionados con los factores asociados que habíamos mencionado al inicio. En los lineamientos, primero la infancia, están establecidos los 7 resultados priorizados, pero a ellos también se encuentran factores asociados vinculados a cada uno de estos resultados. Entonces, sería también medir el efecto a nivel de estos resultados intermedios. También sería interesante, se está considerando la
el análisis, ¿no? de evaluar efectos sobre variables a nivel de madres, como por ejemplo la participación laboral. Y ello quedaría pendiente después del análisis de la medición de la línea de seguimiento. Se procedería ya con el análisis de evaluación de impacto que tendría lugar en agosto o a fines de septiembre de este año. ¿Quedó alguna otra pregunta pendiente, Enrique? Por favor. No, está bien. Le doy el pase a Andrés. Sí, gracias. Yo voy a repetir, voy a ir repitiendo las preguntas por si no se entendió, no se escuchó bien, porque hubo un poco de interferencia cuando José Enrique no mencionaba las preguntas. La primera pregunta es cuáles fueron las características de la intervención de Nicaragua que generaron estos posibles impactos. Creo que la respuesta clave ahí va ligada a la pregunta 3 que me hicieron, entonces voy a dejarlo un poco pendiente, pero respecto al tema de las madres, quería destacar que esta era una población muy altamente vulnerable, la población urbana, pero en pobreza extrema, y que solamente el 43% de las mujeres trabajaban, entonces había todavía un espacio para aumentar la participación laboral femenina. La segunda pregunta es si había impactos diferenciados por género o edad. Nosotros intentamos buscar impactos diferenciados en esas dos dimensiones. Las tablas, me disculpan que las pasé muy rápido, pero ahí se muestra un poco algunos de esos resultados. Y no encontramos impactos diferenciados ni por género ni por edad, cosa que fue un poco sorprendente porque en general en la literatura se ha encontrado frecuentemente impactos diferenciados en esas dos dimensiones. Y la tercera pregunta era cómo afecta la calidad del servicio a los impactos que nosotros encontramos, tanto en las variables en las dimensiones relacionadas con los resultados de los niños, como en la dimensión relacionada con los resultados de las madres. Nosotros tenemos un ejercicio respecto a eso en el paper que escribimos. Es un ejercicio bastante, diría yo, que hay que tomárselo con una gota de sal, porque la metodología utilizada es menos robusta que la metodología base que usamos para obtener los impactos. Pero de todas maneras es bien interesante y nos dio algo que uno podría esperar, que es que la calidad del centro, nosotros tenemos buenas mediciones de calidad del centro, como las que mencionaba Vanessa cuando discutió acerca de la importancia de medir las interacciones a nivel del centro. La calidad del centro impacta fuertemente en la posibilidad de obtener resultados a nivel de niños, pero como cabría esperar quizás, no impacta en la posibilidad de obtener resultados a nivel de participación laboral femenina. Entonces eso fue lo que encontramos respecto a calidad. Perfecto, muchas gracias, Andrés. A ver, permítame primero confirmar de que se escucha bien. No se escucha bien. A ver, No se escuchó, Enrique. Sí, Quique, se te está escuchando un poco entrecortado. permítanme, voy a tratar de cambiar de Ahí se escucha bien. micrófono. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, ahora Sí, sí. Enrique, sí. Ok, trataré de, entonces creo que es una cercanía al micro. Son las únicas preguntas que tengo de la sistematización que me ha alcanzado el equipo. Si hubieran algunas otras preguntas, se las alcanzaremos, como les comentaba, en el link que vamos a colgar de esta sesión. Bueno, primero quiero agradecerles a ambos expositores por la presentación, bastante clara e interesante. A Vanessa por sus comentarios, igual permitieron redondear algunos conceptos que se habían alcanzado. Y adicionalmente a lo que ya se ha comentado, yo quería sumar algunos aspectos. Lo primero es, queda claro que el periodo de la primera infancia es un periodo clave. Es un periodo en donde debemos intervenir para poder asegurar resultados en etapas posteriores. Toda estrategia relacionada con mitigar la pobreza y cerrar el círculo de pobreza debería tener como parte de la misma una intervención basada en primera infancia. Se ha resaltado durante toda la presentación
y creo que es importante tomarlo en consideración, y de ahí el compromiso político en cada uno de nuestros países debería representar una constante en cada uno de los gobiernos. El otro aspecto sobre ello es la importancia de la evidencia. Y un tema que ha resaltado también de las participaciones es que, si bien es cierto, podemos tener en algunos casos poca evidencia, el tener evidencia rigurosa, el poder tener una buena estrategia de seguimiento y evaluación, promueve justamente la toma de decisiones basadas en evidencia. Y aquí quería resaltar algunos aspectos. Muchas veces vemos las intervenciones solamente en función a la oferta. ¿Qué es lo que prestamos? Si se presta en la calidad adecuada, si es que se cumplen con los parámetros o las normas establecidas en cada una de estas intervenciones, pero no solamente es la prestación. Es cierto, es una parte importante, ¿sí? Y hoy estamos, tanto Fiorella como Andrés mostraban experiencias muy interesantes de procesos de implementación con evaluaciones interesantes y resultados de las mismas, pero también tenemos un aspecto que no hay que descuidar dentro del proceso de la oferta, complementar con la demanda, ¿sí? Y complementar con darle un marco adecuado para, primero un marco normativo que nos promueva que haya una estrategia de intervención dinámica, adecuada, evaluable, evaluada en el tiempo y que permita retroalimentación en el proceso, y que esta retroalimentación permita hacer modificaciones. Parte de la intervención del Programa Nacional CUNAMás justamente permite mostrar cómo, a partir de evaluaciones, se establecen compromisos de mejora que pueden ser implementados en el camino. Se veía también que hay una alta heterogeneidad de los resultados, y eso tiene relación también con la cantidad de evaluaciones. La muestra de que se parte de la dificultad que está detrás de tener evidencia rigurosa de los programas, pero sí queda claramente establecido que este periodo, identificados ya de por sí con el crítico, necesita tener evaluaciones detrás. Y muy enriquecedora las presentaciones que han habido, porque de alguna manera permiten dimensionar cómo, invirtiendo durante este periodo, tener habilidades que se adquieren en el camino, que van a representar un mejor rendimiento escolar, una menor tasa de abandono, la delincuencia en la etapa de la adolescencia y de la adultez se va a ver disminuida de manera importante. Va a haber un mayor ingreso individual y familiar, y naturalmente vamos a poder contribuir con mitigar la pobreza en algunas zonas en donde se presentan estas intervenciones. La alta rentabilidad, y comentaba Andrés sobre la experiencia y sobre un mensaje de un presidente sobre el retorno en dólares, entre 7 y 10 dólares por cada dólar invertido, que es cierto, es bastante conocida esta referencia, pero que de alguna manera muestra cómo, invirtiendo en un momento crítico, en el momento adecuado, nosotros podemos tener una alta tasa de retorno posterior. En general, el compromiso no solamente de la academia de poder tener información para la mejor toma de decisiones, sino también del Estado. ¿Sí? Y en esa línea es que la Dirección General de Seguimiento y Evaluación mantiene el compromiso de poder periódicamente realizar estrategias de seguimiento y evaluación para las diferentes intervenciones, tanto las del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque forma parte del mismo,
¿no?, como para algunas acciones que se vienen articulando entre diferentes sectores. Bueno, primero quiero nuevamente agradecer a los participantes por su presentación, a las personas que se han venido sumando durante la sesión, y darle el paso a Fanny Montellanos, que es la directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más, para el cierre del evento. Fanny. Gracias, sí, acá estoy. Gracias, Quique. Y bueno, gracias por invitarme a cerrar este evento. La verdad que nosotros hemos estado muy atentos a las presentaciones tanto de Fiorella, Andrés, la participación de Vanessa, porque primero es que creo que todavía, a pesar de las grandes evidencias que existe de por qué tener estos servicios para atender a la primera infancia, necesitamos ir generando efectivamente mayores espacios, y espacios como estos que nos ayudan también a repensar, a reflexionar y analizar nuestras propias intervenciones. Yo también quiero aprovechar la oportunidad de saludar a los equipos de CUNAMás, de las unidades técnicas las unidades territoriales a nivel nacional, que ahora también nos están acompañando en este evento, ¿no? Efectivamente ha habido desde CUNAMás un esfuerzo muy grande por ir mejorando la calidad de las atenciones en ambos servicios. Ustedes saben que nosotros, como bien tú lo dijiste, Quique, tenemos dos modalidades de atención, que es la del servicio de cuidado diurno, las cunitas, y para las zonas más rurales, los servicios de acompañamiento familiar. No es de ahora, sino es de muchos años atrás en el que el programa, desde que yo fui testigo incluso, porque CUNAMás nace con el programa Huahuasi, en que hubo un esfuerzo significativo de poder mejorar las herramientas y los instrumentos de medición de la calidad o de seguimiento a cada uno de nuestros usuarios, ¿no? Fueron uno de los primeros programas que empezó a elaborar estas herramientas que hasta ahora han quedado como lo que en su momento fue el Guaguanet y ahora es CUNANET, que nos permite un seguimiento nominal, individualizado de cada uno de nuestros niños, niñas y de nuestros usuarios del programa. Y esto es muy importante porque van generando evidencias, ¿no? Ahora ustedes saben que a nivel del país han habido muchos avances relacionados a primera infancia, adolescencia, pero especialmente a desarrollo infantil temprano, ¿no? Tenemos la política de desarrollo e inclusión social, tenemos lineamientos que identifican los 7 resultados del desarrollo, tenemos una estrategia de gestión territorial primero de la infancia que exige una articulación entre los diferentes sectores involucrados en el DIT, pero también en los diferentes niveles de gobierno, para mirar cómo en el territorio se garantizan estos servicios que son parte del paquete integrado que tienen que recibir las niñas y los niños. Empezaron las presentaciones hoy día diciendo que efectivamente el desarrollo infantil temprano representa una ventana de oportunidades para los niños y las niñas. Sin embargo, si los niños no reciben lo que mínimamente se les tiene que entregar en este periodo, entonces esta ventana se va cerrando, y ese es el cuidado y el esfuerzo que tenemos que tener todos los que somos proveedores de este servicio. Uno de los avances importantes también en el Perú ha sido la aprobación del presupuesto, el programa presupuestal orientado a resultados, el famoso PEPORDIT, ¿no? ¿Qué es el PEPORDIT? Lo que hace el PEPORDIT es precisamente identificar estas intervenciones efectivas basadas en evidencias, ¿no? Y gracias a las evidencias que han sido recogidas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, es que 2 de los productos del PEPORDIT están relacionados a las modalidades de intervención del programa. Uno de ellos son los servicios de cuidado diurno. Y a nosotros nos ha tocado, a pesar de los avances a pasos agigantados que ha tenido el programa, todavía tenemos
algunos desafíos. En este contexto de pandemia, de emergencia sanitaria nacional, hemos tenido que suspender las actividades presenciales. Sin embargo, nos ha dado la oportunidad de poder hacer los ajustes y las adecuaciones necesarias para continuar brindando consejería, mensajes, acompañamiento, orientaciones a nuestras familias, ¿no? No vemos en estos momentos muy cercana la reactivación de los servicios de cuidado diurno por todo lo que significa el distanciamiento social y las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. Sin embargo, también porque pensando en el niño, ustedes saben que parte de su desarrollo está en las interacciones que se van dando entre el adulto con los niños, entre los niños con los otros niños. El juego es parte de esas interacciones y entonces al tener estas medidas de distanciamiento social perjudicarían más al niño estar en un centro de cuidado diurno en este contexto que estar dentro de su casa con la guía y las orientaciones necesarias en este momento. Y este tiempo también nos ha permitido entender que hay otras herramientas que también podemos utilizarlas con mayor profundidad, como es la tecnología, el uso de las redes sociales, para llegar no solamente a los usuarios y usuarias del programa, sino también a todas las familias a nivel nacional. Todavía tenemos muchos desafíos a pesar de nuestros avances. Los tenemos anotados. Para nosotros, por ejemplo, tener intervenciones diferenciadas en Amazonía es todo un reto. Así como mirar a aquella población que también es vulnerable, que es parte de la primera infancia. Estoy hablando de los niños con discapacidad, con algún tipo de discapacidad que de alguna manera tenemos que mirar, pero creo que cuando uno va avanzando, también se hace más, tienen momentos de evaluación, de análisis y de repensar cuáles han sido los avances, pero cuáles son los desafíos. Finalmente, agradezco también estos espacios a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, porque, bueno, quiero aprovechar para reconocer la importancia y la necesidad de tener espacios como este que promuevan el diálogo y el conocimiento relacionado al desarrollo infantil temprano y nos permite también de esta manera compartir los avances, los desafíos que tenemos como programa y en relación a nuestras intervenciones, ¿no? Para todos los que hemos estado en estos asuntos ya no de ahora, sino de algunos años, apreciamos y damos relevancia a todo lo que hasta ahora hemos alcanzado, ¿no? Y yo creo, y lo discutí muchas veces con el equipo, incluso de la alta dirección, que ya son 20 años en promedio en los que se empezó a trabajar todo el tema de desarrollo infantil temprano, y creo que no hay marcha atrás. Y es parte de un discurso, es parte de las prioridades, no solamente del sector, sino es parte de las prioridades del gobierno actual. Es más, nosotros podemos ver que en la Agenda 2030 la Agenda 2030 están indicadores relacionados al desarrollo infantil temprano. Creo que hay grandes avances. También siento que no es suficiente para todo lo que significa la complejidad del desarrollo infantil. Es por eso que tener estudios como los que hoy día nos han presentado, las evaluaciones de los pilotos, indican de que estamos avanzando. Es un proceso en el que todos sumamos. O sea, no es solamente lo que el sector esté haciendo, sino que se necesita mucho de la articulación, ¿no? Y articulación entendida no solo como la suma de intervenciones, sino como la identificación de corresponsabilidades para un objetivo común. Es decir,
la gestión conjunta para un objetivo común, y que esta articulación o la convergencia de lo que llamamos la articulación horizontal y vertical pueda expresarse en el territorio. Es por eso de que creo que a lo que el programa puede brindar a las familias usuarias, se suma también las nuevas estrategias que el sector está implementando, donde por el enfoque sistémico del niño y por una mirada holística, se mira al niño, a su familia, a los gobiernos locales, ¿no? Todos trabajando de manera conjunta por el niño y la niña. Muchas gracias por este espacio, Quique, y a todas las personas. Creo que es las cosas que estamos haciendo y como dentro de CUNAMAS, ponerlas sobre la mesa, como es el caso del piloto, y decir, estos son nuestros avances y estos son nuestros desafíos, suma las experiencias, es parte de la historia del programa y en ese camino estamos. Gracias. Fanny, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación.